todo jefe de gobierno tiene que prometer algo con el subte. Mejorarlo, cambiarlo, ampliarlo, extenderlo, o el último paso, el sumum máximo del jefe de gobierno, una línea nueva. Que después muchos soñarán que tenga su propio nombre. No pasa, nunca pasó, pero bueno. Esta semana prometieron de vuelta la línea F. Y acá en Demoliendo Redes hace un tiempo hablamos con el mejor youtuber argentino de transportes, que es, lo conocen en las redes como Mati en la ciudad, que ya mucho tiempo atrás habló de la línea F. Y le damos la bienvenida. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a Demoliendo Redes. Muchas gracias por la invitación, che. No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Cambio horario, así que a vos te agarramos a la tarde, estás cruzando el charco. Acá Matías también, y Sol, te damos la bienvenida. Hace rato hablas vos de la línea F. ¿Es la solución que esperamos los conurbanenses del sur y los porteños? Mirá, la verdad que tengo que confesar, estoy un poco todavía analizándola yo mismo, porque la línea F que nos presentó ayer el jefe de gobierno no es la misma línea F que estamos esperando todos. Ah, mira. O sea, la línea F como estaba planteada desde el año 2001 y desde antes también, porque la historia de la F se remonta a los primeros planes maestros de 1960, venía planteada como una línea de subte convencional, y la que nos mostraron no parece ser que vaya por ese lado. Va a ser una línea bastante especial por una serie de factores que vamos a charlar ahora. ¿Factores buenos o factores malos? ¿Especial para bien o para mal? Especial para bien. Ah, bueno. Especial para bien. O sea, Vamos sí, bien. a mí Arrancamos me sorprendió. bien. Por ejemplo, por ejemplo, uno de los temas que se venía rumoreando de nuevo ya desde hace unos cuantos años, cuando empieza a volver a ganar fuerza la línea F, era que iba a ser la primera línea totalmente automatizada de Argentina. O sea, una línea sin conductor. Los trenes se manejan solo por computadora a distancia. Y eso efectivamente va a ser así. Al final lo confirmaron ayer. Entonces vamos a tener, si todo sale según al plan que presentaron, vamos a tener la primera línea completamente automatizada en Buenos Aires. Es un montón y es polémico. Sabemos que va a haber quilombo con eso. Y probablemente sí. Sí, te puedo preguntar cómo ves eso, porque ¿se puede reemplazar al humano, al ser humano en ese tipo de trabajos? O sea, ¿hasta qué punto se puede reemplazar? Mira, tenemos líneas automatizadas ya en un montón de ciudades del mundo, y por ahora ninguna ha tenido un accidente particularmente grave. Tenemos líneas automatizadas en París. O sea, París tiene una red de como 16 líneas en este momento, si no me equivoco. Están construyendo 2 nuevas más. Y ya las líneas 1, 4, 11... No, la 11 no es. 1, 4 y 14 ya son completamente automatizadas. Ya no tienen conductor, se manejan solas por computadora. En el caso de... estoy pensando, Barcelona también tiene líneas automatizadas. La línea 9 y la línea 10 no tienen conductor. Y puedes encontrar ejemplos también en todas partes. En Asia podemos encontrar, en China, un montón de líneas automatizadas. Y como te digo, o sea, es polémico porque entiendo que la gente prefiere que haya adelante un conductor por si pasa cualquier eventualidad. Pero también es cierto que las líneas automatizadas vienen con toda una batería de medidas de seguridad extra. Por ejemplo, las famosas puertas de andén. O sea, vos cuando vas a tomar el subte hoy en día, está bien, obviamente no lo vas a hacer, pero si querés podés bajarte a los rieles, no hay nada que te lo impida. En una línea automatizada esto no pasa. Tienen puertas de andén que cada vez que llega un tren se abren, y ahí recién podés pasar. Es como que hay una barrera en el borde del andén para que vos no bajes. Correcto, exactamente. Vos no podés entrar a los rieles. O sea, las líneas automatizadas están totalmente preparadas para esas situaciones también. Bien, y además del tema de la automatización y las barreras, el límite para que los pasajeros no bajen a las vías, decías que hay una diferencia en el trazado, ¿puede ser? En el trazado no, en la cantidad de estaciones. O sea, van a ser menos estaciones de las que se esperaban originalmente. ¿Y por qué sería positivo? Porque quiere decir que la línea va a ser mucho más rápida. En vez de... Porque lo que pasa en Buenos Aires que tenemos es que heredamos desde las primeras líneas de subterráneo una composición de red en donde las estaciones en nuestra ciudad están muy, muy pegaditas una detrás de otra. Sí. En promedio, sí, o sea, obviamente no quiero mentirles, pero si no me equivoco, el promedio entre estaciones en Buenos Aires es de entre 400 y 600 metros entre cada una. O sea, tenés una estación, 400 metros, estación, 400 metros, estación, 400 metros, estación. Si miramos a Santiago de Chile, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. En Santiago de Chile, el promedio de distancia entre estaciones es más de 1 kilómetro. Es 1,2 kilómetros.
Claro. O sea, es el triple de distancia que hay. Como que vale la pena hacer una combinación por una estación. Bueno, viniendo para acá, lo veníamos hablando con Sol por WhatsApp. Hay una estación hay varias que están cerradas por remodelaciones. Hay una que es la combinación de la A con la C. Y para hacer esa combinación, como no se puede hacer interna, cuando vos llegás a Avenida de Mayo, tenés que salir y caminar hasta una estación de la línea A. La más cercana son 2 cuadras. Te dan un ticket, haces cuadra y media en realidad, ni 2 cuadras, y entras en la otra. Es una estación, 1,5 cuadras. Es muy cerca. Quizá cuadra media. Es que tiene sentido porque la A, justamente, que es de donde estamos trayendo toda esta herencia de estaciones pegadas, no fue concebida como un subte originalmente. La idea era tener un tranvía subterráneo. Ah, Y el tranvía se manejaba como un bote. El tranvía tenía una parada cada cuadra, cuadra y media. claro. O bueno, cuadra y media, 2 cuadras. Entonces, cuando la línea A es construida, la compañía de Tranvías Anglo-Argentina la concibió como un tranvía, pero bajo la tierra. Entonces, tenés estaciones muy pegaditas una después de otra. O sea, Claro. vos puedes pararte en cualquier estación de la sección histórica, sobre todo la que es Plaza Miserere para Plaza de Mayo. Ujú. Parate en cualquiera y vas a poder ver La de un siguiente. lado la siguiente estación, del otro lado la estación Sí. anterior. ¿Y originalmente ya estaba esto dispuesto de que hay estaciones que frenan solo de un lado o fue para solucionar esto de ir parando cada 200 metros? Fue para solucionar eso. O sea, el Pasco y Alberti eran estaciones normales, podríamos decir, con sus 2 andenes como correspondía, paraban los trenes en ambas direcciones, pero en el 53 decían clausurar un andén de cada una porque justamente este era un problema. O sea, los trenes, el tema que tenían es que desgastaban los frenos muy rápido. Claro. De constante acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar. Bueno, ella es víctima hoy de eso justamente porque se tomó el tren para un lado, se pasó de Alberti y volviendo quiso bajar en Alberti y no pudo. No, Porque no, Sí, no se puede. La Lo tenemos más- acá. Lo más loco es que avisaron eso cuando las puertas se estaban cerrando. Entonces yo dije, "Oh, me avisaste justo, o sea, podía haber salido". Pero bueno, yo quería preguntarte acerca un poco de la historia de los subterráneos en Argentina, porque somos visionarios en eso, en el sentido de que creo que la línea E es la más antigua, o era la línea A. La línea A es la más La antigua, línea A era, bueno, justo hablando de la línea A, es la más antigua de América del Sur, creo. Y cómo, o sea, cómo se tenía en cuenta o cómo se veía en esa época con todo el tema relacionado con los tranvías. Y bueno, quería preguntarte, bueno, que también estamos tomando ahora lo que está pasando en el mundo y cómo está avanzado y cómo lo estamos ahora tomando para nuestros subtes. ¿Cuál es la diferencia entre los subterráneos de, no sé, cualquier país o más de Europa con los argentinos? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y principalmente que las redes de metro de Europa tienen una función, podríamos decir, hasta mixta entre lo que son nuestros subtes y nuestros ferrocarriles también. O sea, porque lo que pasa en Europa es que en general el metro se encarga de conectar la periferia de la ciudad con el núcleo. Eso es algo que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque el subte de Buenos Aires se concentra únicamente en Capital Federal. Después, si quieres llegar al conurbano, justamente lo que están mencionando hace un ratito, tenés que tomarte el tren. O sea, el Mitre, el Sarmiento, el Roca, el que más te guste. Esto en Europa no es tan normal, sino que si vos te tomás el tren en alguna estación de, vamos a poner París de ejemplo, si vos te tomas un tren en Gare du Nord, en la estación del norte de París, lo más probable es que la siguiente estación sea un pueblo a 20 minutos de distancia. Claro. Sí, está bien, hay servicios regionales que van a sirviendo de distintas estaciones de París, ¿no? Pero si vos llegas y te tomas un tren al azar, es mucho más probable que termines en otra ciudad o en otro país inclusive, si tenés la suerte de tomarte el Eurostar, pero la mayor diferencia que veo es Claro. esa, es cómo fue concebida la red de metro europea versus la nuestra, o cómo evolucionaron, mejor dicho. Vos decís que la función que en Europa cumple, en cuanto a distancias me refiero, el subte, acá la cumple, por ejemplo, el tren Roca, que tiene distancias más largas, y lo que en Europa lo hace el tren común, acá es nuestro tren de larga distancia, y nuestros subtes Correcto. operan como casi colectivos, o tranvías, ponele. Sí, podríamos plantearlo así, sí, porque es una red justamente distribuidora dentro del núcleo de la ciudad.
O sea, vos llegás Claro. a cualquiera de las estaciones de tren que tengan combinación con el subte para después llegar puntualmente a microcentro u a otro, ¿cómo es? A otro lugar, pero siempre dentro de Capital Federal. Y hablando del conurbano, ¿es posible tener un subte en el conurbano? Yo no sé si es por un tema de la profundidad. O sea, ¿hay alguna posibilidad o es difícil? A ver, la posibilidad técnica está, o sea, del punto de vista de la ingeniería se puede hacer, es más un tema de que se pelean todos con todos, o sea, no tenemos, a ver, en papel tenemos una agencia metropolitana que se encarga de gobernar el transporte en toda el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, todo lo que es conurbano más Capital Federal, pero en la práctica es solamente una firma en una hoja de papel y es una cáscara vacía, no está haciendo nada. Entonces el problema que tenemos es eso, no tenemos una agencia que de verdad se esté encargando de coordinar todo esto. Claro. No me quiero meter en la política porque sabemos que siempre se embarra cuando nos metemos en política, pero esta semana cuando salió el anuncio de Macri empezaron las críticas que el subte quizás es redundante, que no lo van a hacer, y una de las críticas que se hacía era que estaba ligeramente solapado con la línea C, con la H y con la B, ¿es? No, la D. Con la D cuando gira. ¿Existe en el mundo líneas que compartan parte del recorrido? ¿Es viable? ¿Termina siendo redundante? Bueno, es justamente uno de, ¿cómo es? De mis mayores argumentos pro línea F. O sea, la función de la F no es ser una línea común, si se quiere. La función de la F es ser una línea descompresora de la línea C y de la línea D. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Buenos Aires con la red de subte tal cual la tenemos? Cuando un pasajero llega desde zona sur a Constitución, va a la línea C. Sí. Presente. Y cualquiera, ahí, entonces podés decir en primera persona cuántos trenes tenés que esperar o dejar pasar antes de poder subirte a uno cuando llegas en hora pico. Depende de qué tan voluntarioso seas para viajar apretado. Depende del Ahí clima, está. muchos factores. El Metrobús ayuda un poco en eso, pero para los que tienen que combinar hacia adentro de la ciudad, la combinación típica es C y después A, B o D. Claro, la más típica es C más D y la línea F viene a salvar justamente eso, viene a sacarle pasajeros a la línea C porque, bueno, de nuevo, podés decir en primera persona que no se viaja particularmente cómodo a menos que no tengas problema con ir totalmente apretado. Entonces, la F, con su trazado y sus estaciones, podemos ir mucho más espaciadas, viene a ofrecer el mismo servicio que la C, pero mucho más rápido, y encima te ahorras la combinación con la línea D si es que tenés que hacer esa combinación. Claro. Entonces estás matando dos pájaros de un tiro, estás desagotando la línea C, que está colapsada, y va a estar peor si terminan el Belgrano Sur antes que la F, que lamentablemente va a ser así. Y también va a desagotar a la D, que también está pidiendo auxilio desde hace unos años ya. Yo seguramente tenga que seguir combinando con la B, pero te acorta un poco el viaje, aparte viajas más cómodo. ¿Está pensado entre los objetivos? Yo sé que va a ayudar, pero mi pregunta es si es un objetivo principal o no, el hecho de que haya líneas que compartan parte del recorrido alivie cuando, por ejemplo, tenés fallas técnicas o paros. Por ejemplo, para ir a Constitución vas a tener una alternativa que hoy no tenías y que sí tenés, por ejemplo, para ir a Retiro, que ahora la C y la E, las dos te dejan en Retiro. Claro, y aparte, colapsan también los otros medios de transporte, porque hay una cola gigante para poder tomarte las líneas del colectivo. Claro. Bueno, volviendo al ejemplo de París, también pasa. La línea 14 y la línea 1, las dos automatizadas que me había mencionado hace un rato, son descompresoras una de la otra. O sea, a ver, la línea 1 en realidad es la más antigua de todo París, entonces fue inaugurada en el año 1900. Y la línea 1, si bien, también no, con la 14 no comparten todo el recorrido, sí es cierto que hay una sección entre la Plaza de la Concordia y la estación de Lyon, la Gare de Lyon, donde la 1 y la 14 van en paralelo, todo el tiempo en paralelo. La diferencia es que la 1 tiene 9 estaciones en ese camino y la 14 tiene solamente 4. Claro. Entonces es mucho más rápida la 14. Es como el servicio rápido del tren. Claro, estamos hablando de dos líneas que están inclusive mucho más pegadas, porque uno de los argumentos que más se ve es, no, que la F está a 2 cuadras de la C, que está a 2 cuadras de la H. No, está a 9 cuadras de cada una. Hay 9 cuadras de 9 de julio a Callao y de Callao a Pueyrredón. Claro. O sea, hay mucha más distancia y acá estamos hablando de que
la 14 está en un momento hasta debajo, literalmente, de la línea 1. Está pasando por debajo de ella. Saliéndonos, si no en realidad del tema, pero yo sigo mucho tus videos de YouTube. Recomiendo a la gente que quiere saber del subte, sobre todo del subte porteño, también de transportes del mundo, que lo busque en YouTube, @Mati en la ciudad. Tenés un video que habla sobre los andenes fantasma de, pongo comillas porque no me acuerdo si era ese el término, que hay entre otros lados en Constitución, que están como paralelos a los de la C. Sí. ¿Se pueden aprovechar esos? Fueron demolidos hace mucho tiempo esos. O sea, ok. esos existían porque cuando la estación de Constitución fue inaugurada, originalmente era la cabecera de lo que hoy llamamos línea C y línea E. ¿En qué año Pero fue después inaugurada? Estamos hablando de Constitución, estamos hablando de 1934. A la flauta. Constitución histórico. había sido pensada como terminal de las líneas C y E. Lo que pasó fue que la línea E tenía tan pocos pasajeros, porque hacía el tramo de Constitución para Boedo, tenía tan pocos pasajeros que se decidió cortarle esa pata y mandarla para Plaza de Mayo. Entonces los andenes que anteriormente se usaban para la línea E fueron clausurados, los demolieron y ahora ahí funciona el taller Constitución. Ok. O sea que ahí no va a haber un ahorro de plata, por así decirlo, en decir reutilizamos lo que había, pero bueno, lamentablemente no. Y bueno, justamente también hablando de ahorro de plata de la obra, uno de los cambios que no es tan positivo con el nuevo proyecto que plantearon de la línea F es que ahora el tramo que va para Barracas, supuestamente según lo que compartió el jefe de gobierno, va a ir por debajo de la avenida Montes de Oca. Sí. Cuando desde los años 60 está pensado que la línea F, después de pasar Constitución, cuando va para Barracas, salga en un viaducto, o sea, vaya elevada entre los carriles de la autopista Frondizi. Claro. O sea, la autopista Frondizi cuando está llegando a Constitución, no sé si alguno de ustedes va pasando por ahí regularmente, pero notarán que los carriles están separados. ¿Y a qué O sea, se hay debe un espacio, que cambien esto? hay un espacio en el medio. Eso, la verdad, debe venir de los estudios de factibilidad y de ingeniería. Okay. Eso es algo de lo que se encarga SBASE. Yo, la verdad, no puedo decir tiene sentido o no tiene sentido porque no sé exactamente cuáles fueron las variables que analizaron. Uno de los puntos que se habló esta semana es que la línea F terminaría en La Boca, cerca de la Bombonera. ¿Es habitual que haya una línea de transporte de ese estilo que termine en un lugar muy concurrido? ¿O se trata de evitar para que cuando hay eventos no colapse la línea? No, es bastante común. O sea, si vamos a ejemplos en el mundo, el Santiago Bernabéu en Madrid tiene línea de metro, tiene la línea 10 justo abajo. Wimbledon, en Londres, tiene la District Line. ¿Qué otros ejemplos tenemos? El estadio del Ajax, en Ámsterdam, tiene no solamente una línea de metro, sino que una estación de tren a las afueras. O sea, es bastante común porque el tren lo que te da es la posibilidad de absorber con un solo vehículo un montón de personas. Claro. Algo que los bondis no te dan. O sea, para poder absorber la misma cantidad de personas tendrías que mandar 10 a 12 bondis. Claro, es un montón. Pero está pensada para que esté habilitado, porque lo que suele ocurrir es que cierran para que no entre tanta gente. Juega Boca, se cierra la cabecera de la F. No claro. Me haces eso, hermano. Que es lo que suele pasar, cuando hay manifestaciones, más que nada en la zona de Hoy está cerrada la de Congreso, por ejemplo, porque hay es un tema supuestamente de seguridad, pero porque hay inauguración de sesiones en el Congreso, entonces clausuran la... No sé si es la mejor idea, pero bueno, qué sé yo. Tienen sus explicaciones, ponele. Sí. Te iba a consultar, ya quizás cerrando un poco el tema y para ir liberándote, el tema de los nombres. ¿Te parece bien los nombres que le propusieron a las estaciones? Yo soy más fan de los nombres unificados para las combinaciones, pero sé que Buenos Aires es un caso especial en ese sentido. O sea, cada estación tiene su nombre único, aunque bueno, en general en el mundo vas a encontrarte con que las estaciones donde se cruzan más de una línea, todos los andenes tienen el mismo nombre. Claro, como ponerle, si acá pusiéramos Carlos Pellegrini, 9 de julio, Diagonal Norte, todas con el nombre Obelisco. Correcto. Eso sería el estándar, eso sería lo común. Sería tan maravilloso. En el mundo. Sí, sería muy práctico, sí. Lo último, quizás es la mala noticia, pero ¿qué factibilidad hay de que lo veamos en el corto plazo esto? Porque una cosa es el anuncio, otra cosa es el inicio de licitación, otra es la obra iniciada y otra es la línea inaugurada, aunque sea con 3-4 estaciones. Sí.
Sí, a ver, el tema que tengo con el anuncio de la línea F es que lamentablemente no es la primera vez que se hace. O sea, el anuncio de que se iba a lanzar la licitación para construir la línea F se hizo en 2017, lo volvieron a hacer en 2019, lo repitieron en 2022 y ahora en 2025 otra vez. Claro. Así que, si bien me gusta ser optimista y pensar que por cómo fue el anuncio mismo, o sea, estaba todo demasiado preparado como para simplemente decir sí, lo vamos a hacer y después dejarlo olvidado, Ujú. pero la experiencia me dice, hasta que no veas el pozo en Constitución, tomalo con un grano de sal. O sea, no. Claro. Bueno, vamos a, ojalá que veamos Crucemos pronto los el dedos. pozo. Crucemos los dedos. Ujú. Creamos que esta vez es distinto. Démosle un voto de fe. ¿Qué sé yo? Ujú. Bueno, Mati, no sé si Esperemos. queda algo más para decir. No, creo que cubrimos todos los temas interesantes sobre la nueva línea, así que nuevamente muchas gracias por invitarme No, y por por darme favor. el espacio para charlar con ustedes. Gracias a vos por atendernos. Gracias a vos por brindarnos tus conocimientos. Sos ingeniero, ¿no? Sí, Especializado sí, en... es. Sistemas. Bueno. Muchísimas gracias por haberte conectado. ¿Y dónde te encuentra la gente para los que quieran ver más videos de los tuyos? Me pueden encontrar en YouTube como Mati en la ciudad y en Instagram y Twitter también @Mati en la ciudad. Igual en todas las redes. Perfecto. Mati, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente. Pasó Mati en la ciudad, youtuber especialista en transporte. Para mí, de verdad, yo soy seguidor así. Somos nosotros, junto y ustedes. Estás escuchando Demoliendo Redes por Radio Tú.